¿Alguien más ha notado que el doctor Gatell ya no es el mismo de un tiempo para acá? ¿Recuerdan aquella sonrisa, el entusiasmo, el vigor que tenía antes? El ánimo con que dirigía las conferencias de la tarde y esa chispa de positividad que siempre tenía. Ahora se le ve cansado, aburrido, incluso tal vez hasta estresado. Y la razón puede ser que no sea que se despierta todos los días de madrugada y quizá se duerme ya muy noche. Quizá tampoco sea el hecho de que casi no ve a sus hijos y a su familia. Quizá sea muy probablemente el hecho de que tanto él como los doctores, enfermeras y todo el personal que día a día arriesgan su vida, les quedamos muy cortos como pueblo. Obvio, no me refiero a todos. La gran mayoría estamos cumpliendo con nuestra parte, por lo menos hasta hace unas semanas. Quizá también sea la desesperación de que muchos no entienden, por más que él y todos los medios dan información a todas horas, vaya, hasta los niños saben cómo cuidarse, pero algunas y algunos adultos como que les pasa de noche. La decepción, la frustración de que a pesar de todos los esfuerzos y sacrificios que hacen él y todos los trabajadores de la salud y todos los que de una u otra forma están colaborando para luchar en contra de esta pandemia, que incluso se han contagiado y algunos hasta han perdido la vida por el cumplimiento de su deber, el deber de las personas dedicadas a salvar vidas. Todos ellos ven que a pesar de darlo todo, a muchos les vale y no hacen caso de las recomendaciones. Además de que, por ignorancia de algunas personas, ellos son vistos como enemigos por algunos, agredidos cobardemente por otros y difamados por otros más. Todos los días son atacados y criticados por muchos medios de comunicación sin ética y sin valores, cuyos conductores, reporteros, columnistas muestran su ignorancia al comentar de cuestiones de las cuales es obvio que no saben o a propósito de distorsionar la información. Además, tienen que criticar y tratan de hacerlos quedar mal porque para eso les pagan. Esto me recuerda a la fábula de El monje y el alacrán. Los médicos y enfermeras esforzándose por salvar vidas y los ignorantes empeñados en darse en la madre, porque bueno, esa es su naturaleza. Yo digo que si lo que quieren es darse en la madre, ¿por qué mejor no se suicidan? Así solo ellos se chingan y no se van a llevar entre las patas a las que sí tienen deseos de seguir viviendo. Vaya chingado, siquiera cuídense por morbo, dense a la tarea de cumplir y así poder seguir viviendo para que podamos ver en un futuro no muy lejano, encerrados en la cárcel a Borolas, a Peñas, a Salinas y a toda esa escoria que contribuyó a que se formaran justamente este tipo de personas sin valores, sin principios y sin empatía social. Quizá el doctor Gatell no está cansado, quizá es más, por más esfuerzos que hace él y su equipo, tal pareciera que la oposición quiere que fracase, aunque esto signifique miles de muertos más. O quizá sea el hecho de que, por más que explica de una manera muy simple, le llegan a su conferencia cada reportero idiota que quiere que le vuelvan a explicar las cosas que ya explicó 1000 veces, o pretenden trampearlo para hacerlo quedar mal. Bueno, son tan ignorantes esos reporteros que no entiendo cómo es que se hacen llamar reporteros. Tal pareciera que antes de mandarlos a la conferencia con el doctor, le preguntan si le importa quedar como idiota haciendo preguntas sin sentido o fuera de contexto. Y si contestan que no les importa, pues entonces los mandan. Claro que es entendible que todos tenemos que salir a buscar cómo subsistir, que la mayoría prácticamente vivimos al día,
Eso lo entendemos todos. Yo en lo personal jamás pensé que alguna vez en mi vida tendría que dejar de trabajar 5 meses y los que faltan. Quizá mi espejo sea el mismo que el de la mayoría, endeudados con varios miles de pesos, sin dinero, sin ingresos y con la incertidumbre de cuándo vamos a poder volver a trabajar y empezar a recuperarnos pues en todos sentidos. Pero desgraciadamente esto no va a ser posible porque hay unos cuantos inadaptados a quienes les vale madre las recomendaciones, los acuerdos o los ordenamientos. Todos conocemos a por lo menos uno, esos que piensan que nadie puede o debe decirles cómo deben actuar y que exigen su libertad en todos los sentidos, sin reflexionar o tomar en cuenta que esa libertad que tanto pregonan y exigen y a la que obvio tienen derecho, esa libertad termina justo cuando esa misma libertad que exigen empieza a afectar a terceros. Dicen ellos que tienen el derecho constitucional al libre tránsito, a salir a la calle y andar en la calle como les venga en gana, sin cubrebocas o sin tomar las medidas de precaución. Dicen que es su vida la que está en riesgo y que a nadie le debe importar sus decisiones. A esos trogloditas me gustaría que le llegara mi mensaje, que es el siguiente. A ver, pedazo de mierda, animal con excremento en la cabeza en vez de cerebro. En buen plan, usa condón, güey, o practica el celibato y la abstinencia sexual para que no vayas a reproducirte, porque obviamente, siendo padre o madre, le vas a heredar a tu descendencia tu ignorancia, prepotencia y estupidez. Ya nos tienen hasta la madre este tipo de personas. Los ves en los lugares concurridos sin tener puesto siquiera un cubrebocas. Se suben al transporte público igual, sin por lo menos un cubrebocas. O sea, a ver, pedazo de animal, en vez de pasarse tiempo viendo programas basura de la televisión, deberían de informarse cómo lidiar con la pandemia que vivimos actualmente. El hecho de que se arriesguen y que sea su vida la que está en juego, a la mayoría, si no es que a todos, nos importa una mierda. Si así lo deciden, se los puede cargar la chingada. El problema, como lo mencioné hace un momento, es cuando tus estupideces ponen en riesgo la vida de los demás. Hace unos días, la estupidez de algunos de estos güeyes llegó a tal grado que hicieron una marcha para que abrieran los bares y las cantinas. Háganme el pinche favor y pensar que nuestros antepasados cazaban mamuts solos con varas puntiagudas, que soportaban fríos glaciares, que caminaban kilómetros y kilómetros, y ustedes, porque no pueden tragar mierda en un pinche antro, sienten que se les acaba el mundo. No mames. Si quieren que esta pandemia acabe pronto y se puedan ir a tragar mierda con toda comodidad a un bar, hagan un poco de esfuerzo y utilicen un poco el cerebro, si es que aún les queda. Miren, si todos cumplimos, más pronto van a disminuir los contagios y se van a terminar más pronto las restricciones. O sea, ustedes no son el centro del universo, güeyes, ni tampoco este gira en torno a ustedes. Los que seguimos cumpliendo, también estamos aburridos, estresados, nos desespera el cubrebocas, también nos molesta y nos asfixia. También nos enfada lavarnos las manos a cada rato, pero no andamos como pendejos arriesgando a los demás, porque estamos conscientes de que estos esfuerzos son por el bien de todos y para que esta pandemia termine lo antes posible. No crean que usamos el cubrebocas porque esté de modas o como dicen en mi pueblo, para andar de fachosos. Lo usamos para cuidar a los demás. Esta pandemia ya se había terminado desde hace semanas. Ya estaríamos la mayoría de los estados en semáforo verde, si no fuera por los estúpidos que se rehúsan a cumplir con las medidas tan simples que son la sana distancia, el quedarse en casa, lavarse las manos, el uso del cubrebocas y las otras medidas que todos conocemos. Miren, les voy a explicar por qué deben usar el cubrebocas y cómo lo deben usar.
Ya se los han explicado miles de veces, pero yo se los voy a explicar por enésima vez, pero en una versión para retrasados.